Paz del Señor, hermanos, Dios los bendiga en esta mañana. Damos la bienvenida también a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Amén. Y vamos a estar en esta mañana escuchando la palabra del Señor. Y el título del mensaje de esta mañana es el siguiente: ¿adivinación en la iglesia? Y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor en Números capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante. Números capítulo 24, versículo 1 en adelante. Y se lo voy a leer, como está en pantalla allí, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice Números 24, desde el versículo 1 en adelante: Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. ¡Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob! ¡Qué bellos son tus hogares, oh Israel! Se extienden ante mí como arboleda de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora a las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como a una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Entonces el rey Balac se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: Yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuelve a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibieras. Balaam era un famoso hechicero de la época, contemporáneo a Moisés y contemporáneo a esa salida que tuvieron los israelitas de Egipto. Este era Balaam, un adivino, un brujo, un hechicero, el cual fue llamado por el rey Balac para poder maldecir a Israel. Y fueron 3 veces las que Balaam tuvo como oportunidades para poder maldecir a Israel. Y él consultaba por medio de la adivinación a Dios. Él recibía un mensaje de Dios, pero no era un mensaje recibido por los medios normales que alguien puede recibir un mensaje de Dios,
sino que él recibía un mensaje de Dios por medio de la adivinación. Y este mensaje que recibía de Dios era constante en bendecir al pueblo de Israel. En primer lugar, el contexto de esta situación habla de que Balac lo puso frente al pueblo de Israel después de que Balaán hubiese consultado por medio de la adivinación a Dios. Y el resultado fue que Balaam bendijo a Israel. Se molestó Balac por esto. Volvió Balaam a consultar a Dios por medio de la adivinación, de esa práctica. Y ya Balac, un poco desalentado porque sus propósitos no eran llevados a cabo, dijeron: bueno, no me maldigas a todo el pueblo, pero maldíceme una parte del pueblo. Y otra vez brotó de la boca de Balaam una bendición para Israel. Y en tercer lugar, ¿cuál fue el resultado? Balaam vuelve a consultar a Dios, pero ya no por medio de la adivinación, sino que él se dio cuenta de que Dios no iba a maldecir a Israel. Y finalmente deja de lado la adivinación. El Espíritu Santo dice que viene sobre él y bendice a Israel. Pero ya el mensaje no había sido recibido por medio de la adivinación, sino que Dios le había hablado a Balaam a través del Espíritu Santo. Y vino la sentencia de Balac para Balaam, porque le había prometido una recompensa si maldecía a Israel. Y él le dice: fuera de aquí, ahora mismo, vuelve a tu casa, te prometí una generosa recompensa, pero el Señor ha impedido que la recibas. Perdió la recompensa, perdió esa generosa recompensa, perdió ese dineral, podemos decir, que iba a recibir de manos del rey Balac. La adivinación. ¿Qué es la adivinación? Si podemos ver más adelante, dice el significado del diccionario: adivinación, acción y efecto de adivinar, arte de adivinar o predecir el porvenir. Puede basarse en los sueños, que es llamado oniromancia, en las rayas de la mano, quiromancia, en el vuelo de las aves, auguración, etc. Diferentes tipos de adivinación. Todo esto con un fin personal o económico. Y según el hebreo, dice que adivinación viene de una palabra hebrea llamada kesem, del verbo kasam, que significa practicar adivinación, cortar, partir, o del griego putón, que significa pitón. Esto lo encontramos en Hechos 16:16, cuando habla del espíritu de adivinación de esa muchacha. Es literalmente espíritu de Pitón. En la mitología griega, Pitón era la serpiente que cuidaba del oráculo de Delfos y que fue muerta por el dios Apolo. Término general que describe falsos sistemas para pretender conocer el pensamiento divino y obtener ayuda sobrenatural, ya sea información sobre el futuro o conducción para los problemas presentes. Es pretender, dice, conocer el pensamiento divino por medio de falsos sistemas. El adivino o la práctica de la adivinación quiere conocer el mensaje de Dios. Quiere saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios quiere transmitir, pero no por los medios adecuados, sino por falsos sistemas.
Y dice que es un espíritu, es espíritu de Pitón, es un espíritu de serpiente, el espíritu de adivinación. Y es algo que Dios le había prohibido terminantemente a Israel desde sus comienzos. Porque en Canaán se practicaba la adivinación. Y los pueblos en Canaán tenían esa práctica. Por eso Dios dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías. Y Levítico 19:26 dice, no comas carne sin primero escurrirle la sangre, no practiques la adivinación ni la brujería. Dios había establecido un medio en el Antiguo Testamento para comunicarse, para contactarse con su pueblo. Dios había levantado profetas que transmitían el mensaje de Dios al pueblo. Moisés mismo es considerado un profeta de Dios, alguien con el cual Dios hablaba cara a cara y que él podía transmitir y ser el medio para comunicar su mensaje al pueblo de Dios. Pero era bajo los parámetros de Dios, no bajo los parámetros del hombre. Entonces Dios les advierte, no practiquen la adivinación. Y la adivinación también está relacionado con el espiritismo, con la consulta a los muertos. ¿Cuántas de esas cosas no existen o han existido ya por años? Ya desde esa época ya existía eso. En Egipto mismo, Moisés tuvo que enfrentarse a hechiceros, adivinos, que hacían los mismos milagros que Dios, que resistían, hechiceros y adivinos como el Nuevo Testamento los describe, a Janes y Jambres, los cuales se opusieron a Dios, dice su palabra. Ahora también hay un hombre, un rey, que también consultó a una adivina. Y si hablamos de este hombre, tenemos que hablar de Saúl. Y antes que nada, debemos saber, como dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 9, dice, en esos días, si la gente quería recibir un mensaje de Dios, decía, vamos a preguntarle al vidente, porque los profetas solían ser llamados videntes. Y otra versión de la Biblia también nos dice en esos pasajes, desde el 9 al 11, bien aprobó Saúl, vayamos y probemos. Fueron entonces a la ciudad donde vivía el profeta. Mientras subían la colina hacia la ciudad, vieron a algunas jóvenes que salían a sacar agua. Y les preguntaron si sabían dónde vivía el vidente. En aquellos días, los profetas eran llamados videntes. Vamos y preguntemos al vidente, decía la gente, en vez de decir, vamos y preguntemos al profeta. Era tan fuerte la cultura de la adivinación y a la vez tan parecida en muchos aspectos a los mensajes de los profetas, que el profeta era llamado vidente en aquella época. Fue en época del reinado de Saúl, en el comienzo de la monarquía en Israel. Sin embargo, Saúl en sus comienzos rechazó todo eso, rechazó a los adivinos, a los hechiceros, los echó de la tierra. No quería tener relación alguna
con los videntes llamados adivinos. Aunque los profetas eran llamados videntes por la cultura de la época, ellos transmitían un mensaje de Dios por los medios correctos, lo habían recibido de Dios. Es como hoy si nosotros vamos y oramos y alguien se sana, nos tienen como curanderos, porque la cultura es una cultura donde se practica el curanderismo. Esto es lo que había sucedido. Pero este rey Saúl, que en un momento había echado a todos los hechiceros, después en su caída espiritual hace todo lo contrario, va y busca una adivina. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto. Todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem. Mientras, Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Y Primera de Samuel 28:11 dice: la mujer dijo, está hablando de la adivina, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Samuel, respondió él. Y otra versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, dice: Saúl no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios, porque Samuel ya había muerto. La gente había llorado mucho por su muerte y lo había enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Algo lo llevó a Saúl a consultar una adivina. Y era lo siguiente, que había consultado a Dios como lo hacía antes, pero Dios ya no le hablaba a Saúl. Ya no estaba dispuesto a hablarle a Dios. Ni siquiera tenía a Samuel, que había muerto ya, que era el profeta que guiaba, que orientaba a Saúl. Entonces Saúl no tuvo mejor idea que ir y buscar una adivina para recibir un mensaje de Dios. Él era consciente que la adivina podía darle un mensaje de Dios. Y fue y la buscó. Y la historia dice que esa adivina hizo venir a Samuel. Algunos dicen que fue Samuel realmente el que vino, otros dicen que fue un espíritu. Como sea, este que vino le transmitió el mismo mensaje que Saúl había recibido siempre de parte de Dios después de su caída, que no había vuelta atrás en cuanto a la situación de Saúl. Esto tuvo como, podemos decir, como fundamento la rebeldía. La adivinación tuvo como plataforma un espíritu de rebeldía, la rebeldía que ya había en Saúl. Y la Biblia compara la adivinación con la rebeldía. Dice Primera de Samuel 15:23. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Y la versión La Palabra España dice: en cambio la rebeldía es como el pecado de espiritismo y la arrogancia como el delito de la idolatría. Puesto que has rechazado la palabra del Señor, Él te rechaza como rey. ¿Qué lo llevó a Saúl a esto?
¿Qué lo llevó a caer tan bajo a Saúl? Fue la rebeldía, fue el haber rechazado la palabra de Dios, el tener en poco la palabra de Dios. Y sinónimo de adivinación es el espiritismo también, es la consulta a los muertos, como les decía. Entonces rebeldía y adivinación están íntimamente conectadas. Porque usted puede decir, yo jamás he practicado la adivinación. Yo puedo decir eso, yo jamás he practicado la adivinación. Yo llegué a este lugar y jamás he cometido una práctica así. Jamás he tenido que ver con la hechicería, jamás. Son los demás, tal vez es mi vecino, es aquel, este otro. Pero la Biblia dice claramente que la rebeldía nos pone de cara a la práctica de la adivinación. Porque la adivinación es intentar obtener algo de Dios, un mensaje de Dios, por los medios que Dios no nos permite. En este caso, Saúl consultó a Samuel, a una persona que había muerto, a una persona que ya no ejercía un ministerio, que ya no era el profeta de Dios en Israel, porque había muerto. Y nosotros, cuando rechazamos la palabra de Dios y buscamos escuchar a alguien que nos diga, aunque sea creyente entre comillas, pero que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ¿no estamos incurriendo en el mismo pecado? Una situación se me venía a la mente cuando preparaba este mensaje. Hace años atrás, recuerdo, un encargado de obra cuyo deseo era independizarse, era salir de la iglesia a como diera lugar. Y él convocó en una reunión a sus colaboradores, recuerdo, una reunión de día de semana, a todos sus colaboradores, exponiendo la situación. ¿Y en qué se quería apoyar él en ese momento? Él se apoyó en un ex siervo de Dios que ya no estaba en el ministerio, no funcionaba como un ministro de Dios, y que en su corazón había resentimientos, había rebeldía, estaba en desacuerdo con muchas cosas de la iglesia. Este encargado de obra fue y buscó a ese hombre y lo trajo a la reunión. Y lo presentó y le dijo, acá he traído a este hombre, fulano de tal. Y dijo, este hombre nos trae la opinión que nosotros necesitamos. El resultado fue, para simplificar y resumir todo, que ese grupo de colaboradores rechazó la propuesta del encargado de obra, no estuvieron de acuerdo y se fueron. Ese acontecimiento es lo mismo que hizo Saúl. Porque esta persona ya no era un ministro de Dios. Espiritualmente en el cielo ya no era reconocido. Estaba cortado. No estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero este encargado fue y consultó a él. Porque quería escuchar algo que fuera en favor de lo que él quería hacer. Eso es practicar la adivinación también. ¿Por qué? Porque yo fui a buscar un mensaje de Dios por los medios que Dios no me autorizaba a obtener ese mensaje. Por medio de una boca que no tenía la autoridad espiritual para poder decir algo de parte de Dios.
adivinación en la iglesia. Incluso era tanta la cultura, era tan fuerte esto de la adivinación en la iglesia, que Dios les permitía echar suertes en algunos casos. Permitía eso Dios, pero no era porque Dios lo aprobara, sino porque estaba tan metido en el pueblo de Israel la cultura, esa práctica, que Dios tuvo que regularla, como tuvo que regular la esclavitud también, que Dios jamás aprobó, pero habían sido esclavos en Egipto, habían sido sometidos a una esclavitud dura, estaban acostumbrados a ser esclavos y querían tener esclavos, entonces Dios tiene que reglamentar la esclavitud también. Pero no era algo que Dios aprobara. Adivinación puede ser también, nosotros decimos, ¿cuántas veces no se habló de esto? Donde se abra la Biblia, eso hablo. Eso es adivinación también. Es echar suerte. Pero lo que quiero que entendamos y que veamos la seriedad, que la rebeldía, el solo hecho de rebelarme ante Dios, ante las autoridades, ante la iglesia, ya me pone de cara a esa práctica. Aunque jamás haya practicado la hechicería, la brujería, la misma adivinación, el espiritismo, como le queramos llamar. La rebeldía es el fundamento de la adivinación. Y vamos, antes de seguir, quiero que busquemos en la Biblia, en Judas, otros pasajes que están relacionados con lo de Balaam también, y que respalda esto que les estoy enseñando en esta mañana. Y dice el versículo 8, un solo capítulo, podemos decir versículo 8, de Judas antes de Apocalipsis, la carta antes de Apocalipsis, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. El contexto habla de rebeldía, de personas que resisten la autoridad, de soñadores, dice, que mancillan la carne, de los que blasfeman de las potestades superiores. Y en ello estaba allí, pone ejemplos como Caín, Coré y Balaam. Porque también la adivinación, esa práctica, tiene otra característica, y que es que tiene un fin personal o un fin económico, un fin lucrativo. Un fin egoísta tiene. ¿Cuántos hoy, como decía el apóstol Pablo, cuántos hoy no predican a Cristo por envidia, por contienda? Y predican a Cristo, pero lo hacen con un fin personal.
El otro día también escuchaba a uno de los predicadores más famosos argentinos que existe y a nivel mundial, como es Dante Gebel. Y todos van detrás y exaltan eso. Y escuchaba el testimonio del hermano de él, que tiene una iglesia en Buenos Aires, una iglesia de sana doctrina. Y él comentaba cómo comienza todo y dice, mi hermano y mi papá se congregaban en mi iglesia, dice. Pero un día tuvieron un problema, dice, no les gustó algo, me lo hicieron saber, se molestaron, se rebelaron y se fueron. Después anduvieron por otras congregaciones, volvieron a la congregación donde él pastoreaba. Pasó un tiempito, otra vez se molestaron, se rebelaron y finalmente se fueron. Y ese dato que el hermano daba no es algo menor, porque describe dónde nace el ministerio de este predicador. No nace en una visión de Dios, en una revelación, nace en la rebeldía. Y es mucho más exitoso popularmente, hablando de popularidad, digo, que se entienda, ¿no? El éxito conforme a los parámetros de Dios, sino de popularidad es mucho más exitoso que su propio hermano. Pero ¿a costa de qué? ¿Dónde nace todo? En la rebeldía. Y usted se va a sentar a escucharlo y mucho de lo que escuche va a estar correcto, va a estar acertado. Por supuesto, hay cosas puntuales que no van con la sana doctrina, es totalmente contrario, pero muchas de las cosas que usted va a escuchar es así. ¿Pero por qué? ¿Qué espíritu hay detrás de ese predicador? ¿Qué espíritu hay detrás de muchos de ellos? Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 al 6, dice: el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel. Di a esos que profetizan lo que se les viene a la cabeza: escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: ay de los profetas necios que siguen a su propio espíritu y en realidad no han visto nada. Como raposas entre ruinas han sido tus profetas, Israel. No os apostasteis en las brechas, ni cercasteis a Israel con un muro, para que resistiera en la refriega el día del Señor. Tienen visiones falsas y vaticinan mentiras, esos que dicen oráculo del Señor, sin que Él los haya enviado, y encima esperan que se cumpla su palabra. En la época de allá de Ezequiel, épocas de cautiverio, ya había profetas en los cuales actuaba ese espíritu de adivinación. Vaticinan, utiliza la palabra vaticinan mentiras, dicen oráculo del Señor sin que Él los haya enviado. Cuán importante es que Dios nos haya enviado a decir algo. Porque a veces nosotros creemos que por decir, nombrar a Dios o decir algo o hablar de algo de Dios, delegando la voluntad de Dios. Pero acá lo que importa es que Dios me haya enviado a hablar. Que Dios me haya enviado a decir. Y eran soñadores, veían visiones. Y otra de las cosas que quiero decir: los sueños y las visiones son medios por los cuales Dios puede hablar, puede comunicarse con nosotros.
Pero no siempre es así. Y la Escritura dice que el medio más seguro, la palabra profética más segura es la palabra escrita. Yo no puedo vivir alimentado de sueños y de visiones más que de la palabra de Dios. A mí me llama la atención, muchas veces he escuchado de revelaciones, de sueños, y ¿sabe lo que me llama la atención en muchas de esas personas, aún conociendo la conducta de esas personas? Que muchas veces en esos sueños o visiones esas personas no aparecen. Aparecen los demás. Reciben visiones para los demás, pero nunca para ellos. Siempre es para los demás. Eso termina siendo una práctica de la adivinación, aunque no lo queramos, aunque lo queramos negar. Porque estoy enfocándome en los demás. ¿A usted no le ha llamado la atención eso? Y vuelvo a repetir, Dios puede hablar a través de sueños, de visiones. Eso no lo niego porque la Escritura lo afirma. Pero ojo con estar viviendo de sueños, de visiones, Y muchas veces, le digo algo, generalmente las personas que viven de eso son personas que están apoyadas en una conducta rebelde. Porque cuando nos acercamos y le decimos a esa persona, mire, pero tiene que cambiar esto, ahí ya cambia la situación. Hasta a veces he escuchado lo siguiente: ay, Dios le habló a mí, y eso que mi familiar, mi hermana o mi hermano, o la persona que sea, no se está congregando, no viene, pero Dios le habla. Dios le ha hablado, mirá, estará mejor que los que van a la iglesia. Y si el Espíritu, una persona, por empezar, una persona que no se congrega, que no quiere congregarse, que se le aliente, no quiere congregarse, es una persona que está en rebeldía contra Dios. Pues Dios nos manda a congregarnos, por empezar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar puede ser un espíritu. Y estoy seguro que es un espíritu diferente al Espíritu Santo el que se mueve detrás de esa persona. Y que va a traer un mensaje, puede traer un mensaje de Dios. Porque los que anticiparon la pandemia, lo que iba a suceder, no solamente fueron creyentes. También hubo personas que no eran creyentes que decían que algo malo podía venir. ¿Y dónde se fundamenta eso? ¿Dónde está respaldado eso? ¿En qué espíritu? Satanás también conoce. Algunos decían, no es omnisciente, no conoce todas las cosas porque no es Dios, es creación de Dios, pero conoce por viejo, dicen algunos. Pero esto es delicado. Y este espíritu se mueve. Y estoy hablando de un movimiento en iglesias. Y deseo de todo mi corazón que ese espíritu no se esté moviendo en nosotros o en algunos de nosotros. Porque así como puede tomar iglesias enteras, puede tomar a personas determinadas. Porque, vuelvo a repetir, la rebeldía me pone de frente a este espíritu. Siempre somos influenciados por el mundo espiritual. No crea que hay personas que no son influenciadas por el mundo espiritual. Todos somos influenciados por lo espiritual. O somos influenciados por el Espíritu Santo, o somos influenciados por nuestro espíritu, el espíritu humano, el espíritu del hombre,
o somos influenciados por un espíritu satánico, pero siempre estamos expuestos a la influencia espiritual. Acá ninguno de nosotros está ausente de eso o está inmunizado contra eso, por favor. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Como nuestro cuerpo es influenciado, nuestra alma es influenciada y nuestro espíritu es influenciado. No somos solo materia, somos seres tripartitos. Y el espíritu es lo que nos permite tener contacto con lo espiritual, con el mundo espiritual. Y con algo ese espíritu se contacta. O se contacta con Dios o tiene la influencia de espíritus demoníacos. Una persona que no es creyente es una persona que tiene influencia de espíritus demoníacos, que está en el reino de las tinieblas. No hay término medio. Esto existía y existe hoy. Debemos tener mucho cuidado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En la palabra España dice: la venida de Cristo y sus circunstancias. En cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y al momento de nuestra reunión con Él, os pedimos, hermanos, que no perdáis demasiado pronto la cabeza, ni os dejéis impresionar por revelaciones, por rumores o por alguna carta supuestamente nuestra, en el sentido de que el día del Señor es inminente, que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la perdición. El último tiempo es un tiempo de muchas falsas revelaciones, de muchos falsos rumores. Es un tiempo difícil porque es un tiempo en el cual la rebeldía crece. La humanidad se está rebelando ante Dios. Ya no acepta los modelos de Dios. Ya no acepta el modelo de familia de Dios. Ya no acepta que una madre pueda concebir su hijo. Ya no acepta que sea de esa manera, no acepta los medios de Dios. Entonces, como no acepta los medios de Dios, busca también obtener el favor de Dios de otra manera, por otros medios. Y nosotros podemos estar en esa circunstancia también de no aceptar los medios de Dios, los tratos de Dios, cómo Dios quiere tratar. No lo resisto. Como puede ser querer vivir un evangelio sin la cruz, sin cruz. Y cuando me refiero a un evangelio sin cruz, no es solamente que prediquemos de la cruz, sino que la llevemos a la cruz. El otro día me decía una hermana que cuando estaba la alabanza y hablaba y cantábamos más de ti, dice que la voz de Dios vino y dice: ustedes me piden más de mí, pero no quieren renunciar. Y si no hay renuncia, no hay más de Jesús. Porque para que haya de Jesús en nuestra vida, debemos vaciarnos de nosotros mismos. Debemos renunciar. Debemos tomar la cruz. Tomar la cruz. Es un tiempo difícil. Es un tiempo donde ese espíritu se mueve. La adivinación
es la esencia del mensaje de la iglesia apóstata. Apocalipsis 17 del 5 al 9 dice: tenía escrito en la frente un nombre misterioso: Babilonia, la grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha, borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, los que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrado. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representa 7 reyes. La gran ramera es conocida como la Iglesia Católica. Las 7 colinas son las 7 colinas que existen en Roma. Y el Vaticano está sobre una de esas colinas. Y la palabra Vaticano en su etimología dice que viene del latín vaticinium, que significa predicción, vaticinium, profecía. Pues antiguamente, dice, la colina era el mensaje, la palabra de Dios, aún más importante, y es que la iglesia apóstata está fundamentada sobre su mensaje, su esencia del mensaje. La esencia del mensaje es la adivinación. Por eso es que hoy hay tanto que dice: siento del Señor, el Espíritu Santo me dijo que vos vas a hacer esto, próspero, aquello. Y muchas de esas cosas coinciden, porque actúa un espíritu de adivinación. Eso está, tenemos que despertar, eso existe. Tal vez usted, yo, no nos hemos dado cuenta y tal vez tenemos relación estrecha con personas en las cuales actúa ese espíritu. Y debemos tener cuidado. ¿Qué queremos, perdernos? Yo creo que acá ninguno de nosotros quiere perderse. Ninguno de nosotros quiere ser engañados. Por favor, hay que despertar. Es la realidad espiritual que hoy nos rodea. Es el mundo que se mueve. Son los demonios que están más activos que nunca. Hermanos, es la inteligencia que nos permite detectar esas cosas y ver cosas donde no se ven a simple vista en superficie, pero que hay detrás. Es la esencia del mensaje de la iglesia apóstata. Porque como le ocurrió a Saúl, cuando Dios nos deja de hablar, tenemos que buscar otros medios para obtener algo de Dios. Porque en nosotros está innato eso. Dios ha puesto aliento de vida. Y el ser humano tiene que buscar a alguien a quien adorar, de quien nutrirse. Y es por eso que los mensajes que obtenemos de parte de Dios deben ser obtenidos, buscados en la soledad ante Dios, en la comunión ante Dios. Y que Dios me indique cómo armar, cómo predicar, cómo dar ese mensaje. Yo no puedo irme, a veces esto es lo más fácil, irme a lo viejo, irme ni siquiera oro, ni siquiera busco y me voy a los apuntes viejos que tengo de que alguna vez me enseñaron y busco ahí, claro, eso es lo más fácil. Es más fácil eso que orar, que ayunar, que hacer una vigilia, que ponerse a estudiar la Biblia, que buscar, eso es lo más fácil. Es lo que buscó Saúl. Saúl se fue a lo viejo. Quería consultar a Samuel y Samuel estaba muerto ya.
Por eso Dios le dice a Josué y le aclara en el capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto, Josué. Porque él sabía que tenía que entrar a la tierra prometida y que se iba a encontrar con la práctica de la adivinación. Pero esfuérzate, no te apartes de la palabra, ni a derecha ni a izquierda, medita en ella día y de noche, le dice a Josué. Y como estuve con Moisés, yo estaré contigo, le dijo Dios. No te preocupes, Samuel. No busques otros medios, yo voy a estar contigo, Josué. Le aclaró Dios. Comienza una nueva etapa, Josué. Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Yo sé que a usted le suena rarísimo lo que estoy predicando en esta mañana, pero es la realidad, es lo que sucede. Yo no le voy a predicar un mensaje agradable a sus oídos. Si le agrada, bien, gloria a Dios, y si no, bueno, lo lamento mucho. Pero esta es la realidad que vivimos, aunque nos duela, nos cueste aceptarla, es la realidad que vivimos. Olvidémonos ya del pasado, de las cositas, de las cosas viejas. Si Dios nos manda, como Pablo le dijo, si Dios nos permite, bueno, volveremos a enseñar algunas bases del cristianismo, pero no es necesario que otra vez volvamos a eso. Dijo Pablo, vamos hacia adelante, hacia la madurez. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador. Medio mejor es Jesús, la fuente de todo. Hay que ir a Jesús. Pero a veces no queremos ir a Jesús porque sabemos que si vamos a Jesús van a salir cosas de nuestra vida que no están bien y que no las queremos arreglar. Pero hay que ir a Jesús. Ese es el medio. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, en tiempos remotos Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A Él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de Él todo el universo. Le aclara el autor de la carta a los hebreos, en los antepasados ustedes recibieron mensajes por los profetas, sus padres recibieron mensajes por los profetas, pero ahora hay un sumo profeta, el profeta con la palabra de Dios. Que no, está bien, podemos recibir enseñanza de unos, de otros, pero eso nunca va a reemplazar la propia experiencia que nosotros debemos vivir con la palabra de Dios. Eso se añade a lo demás, pero no es en reemplazo. Como los cristianos en Berea, los cuales ellos dice que consultaban a las Escrituras a ver si aquello que se les predicaba era verdad. Iban a las Escrituras. Iban a Jesús y su palabra, iban a la fuente. A eso iban. Dios ha establecido el medio y es Jesús. Y ese medio, si nosotros nos acercamos, como dice Hebreos, con un corazón sincero, con plena certidumbre, confianza, está al alcance de todos nosotros. Está al alcance del maestro, está al alcance del predicador, está al alcance del evangelista, está al alcance de la persona que recién comienza en la fe, está al alcance también del inconverso si se decide a creer en Jesús, está al alcance de todos ese medio.
Es un tiempo difícil, pero si vamos a ese medio, no vamos a ser engañados. No vamos a ser engañados, porque conocer a Jesús es librarnos de muchos engaños. ¿Cómo vamos a poder filtrar las cosas si no conocemos a Jesús? Si no conocemos a Dios, si no somos capaces por medio de los recursos que el Señor nos da de probar los espíritus si son de Dios. La Biblia nos manda a probar los espíritus, no a tragarnos todo lo que viene. Nos manda a probar los espíritus, Dios. Y vuelvo a repetir, no es un espíritu crístico, una mirada psicológica. Es algo que Dios hace funcionar en el momento que debe funcionar. Eso es probar los espíritus. Es estar en comunión con el Espíritu Santo. Isaías 8:19, el verso: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a éste, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Si no, a la ley y al testimonio, dice, si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Cuán importante es el conocimiento de la palabra de Dios, el conocer. El otro día viví una experiencia que me hace ver el peligro de este último tiempo y cómo Satanás puede esperarnos aún en el lugar menos que nosotros menos nos imaginamos. Entrando a una librería cristiana y hablando con la persona que atendía, empezó a preguntar, ¿y vos de qué iglesia sos? Y empezó, y después empezó a profundizar, ¿pero vos eras de tal iglesia? Sí, le digo. Ah, ¿vos pertenecés? Entonces, no, le digo, no pertenezco ya. Pertenecía en un momento y no pertenezco. Y le digo, y ya viendo cómo venía la mano, le digo, mirá, yo sé que vos has recibido muchos comentarios de tal situación, le digo, pero aunque vos me digas lo que me digas, le digo, yo sé bien lo que vi, tengo claro lo que he visto, lo que he examinado a la luz de las Escrituras, y vos podrás haber escuchado lo que... Y me dice, muy manipuladora la persona, y me dice, mirá, dice, te recomiendo un libro, dice, Las trampas de Satanás, me dice, de John Bevere, ¿no? Para que veas todo. Bueno, le digo, listo. Llegó una persona, gracias a Dios, se cortó ahí la conversación, me voy. Y después veo la introducción del libro. Y el libro decía, tiene la necesidad de andar explicando, lo primero que decía el libro, tiene la necesidad de andar explicando siempre lo que sucedió. ¿Está ofendido? Dice. ¿Cómo ha asimilado esa ofensa? Sea libre de las ofensas, todo, bueno, parafraseando un poco. Y describía todo lo que en algún momento vivimos. Pero si yo no hubiese tenido claro que la ofensa más grande de ese acontecimiento fue a Dios, antes que a mí o a cualquiera, y como se lo describí con fundamento bíblico a los hermanos del ministerio, hace 2 reuniones atrás, ellos son testigos de eso. Si yo no hubiese conocido las Escrituras, lo que sucedió, y me hubiese comido lo que me... Pero ¿qué es lo que actuaba? ¿Qué es lo que había detrás de eso? ¿Cómo conoce? Es ese espíritu. Es un espíritu de adivinación.
Una persona que se congrega en otra iglesia. También iglesia que está con este tema de los apóstoles, de los profetas. Pero detrás es ese espíritu. Yo lo que quiero que entienda, cuento esta experiencia, para que usted vea que en la práctica también se da esto, que estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy peligroso, como dice la palabra de Dios. Antes, los católicos eran los inconversos y los evangélicos éramos los salvos. Todos los evangélicos éramos los salvos y cantábamos, gloria a Dios, el amor de Dios es maravilloso. Pero hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Hoy ya la iglesia evangélica no es sinónimo de sana doctrina, no es sinónimo de salvación. Incluso las teologías, muchas de las teologías que la iglesia evangélica hoy predica vienen del catolicismo romano, porque el catolicismo romano ha infiltrado sus agentes en la iglesia evangélica y hay pruebas de todo eso. Hay pruebas de predicadores como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, que son agentes del Vaticano, metidos en la iglesia evangélica. Despertemos, hermanos. Dejemos de vivir una realidad que no existe y vivamos la realidad que Jesús nos anunció hace 2000 años ya. Porque el Espíritu dice claramente que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. Y apostatar de la fe no se está refiriendo exclusivamente a católicos, se está refiriendo a cristianos. Los grandes movimientos como los Testigos de Jehová, como los Adventistas del Séptimo Día, no surgieron de la nada, surgieron de la iglesia. El padre de la doctrina de la reencarnación no surgió de la nada, surgió de una escuela dominical. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Si no dijeren conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Están en tinieblas. Isaías lo dijo. 700 años antes del primer advenimiento del Señor Jesús. Segunda de Corintios 3:7 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. El diablo tiene su propia doctrina y el Espíritu Santo fue enviado por Cristo a la iglesia para ser el Señor de la iglesia y para hablarnos claramente. Y vuelvo a lo de Balaam, cuando al principio decía, ahora veo, dice, este mensaje es de un hombre que ve claramente. Él reconoce que no estaba viendo claramente cuando él utilizaba la adivinación para obtener un mensaje de Dios, pero ahora veo claramente, dice, y bendice a Israel como nunca antes lo había bendecido. Dice, qué hermosas son tus tiendas, Israel. Dice, de allí saldrá un rey más poderoso que Agab. Estaba hablando de Jesús. Balaam comenzó a hablar de Jesús como nunca antes lo había hablado. Tuvo una revelación del Mesías. Y más adelante habla de la estrella de Jacob. Habla de Jesús. Porque él dejó esa práctica, dejó los medios que Dios no le permitía buscar para buscar sinceramente a Dios, y el Espíritu Santo vino sobre él y él hablaba con claridad.
El Espíritu Santo no viene a traer confusión, el Espíritu Santo viene a hablarnos con claridad para que veamos. El Espíritu Santo se vuelve enemigos de los que se rebelan contra Dios y ellos sí terminan confundidos. Pero no un creyente que busca sinceramente a Dios jamás puede terminar confundido y confundir a otros. El Espíritu Santo habla con claridad a nuestras vidas. Es claro para hablar. Dios es el que elige el medio para comunicarse con el hombre y no el hombre. Nosotros no somos quienes para elegir los medios para comunicarnos con Dios. Es Dios quien ha provisto los medios y la fuente principal, el mediador, es Jesucristo. Jesucristo hombre, alguien que se hizo hombre. Hechos 1:20 al 26 dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Los apóstoles, antes de la venida del Espíritu Santo, citaron las Escrituras, oraron, pero echaron suertes. Recurrieron a esa práctica para obtener una bendición. Estaban apurados por elegir el apóstol número 12. Había muerto Judas. Y ellos hasta pusieron el criterio: tiene que haber sido uno que haya estado con nosotros, que haya sido testigo de la resurrección. Pero los planes de Dios eran otros. Y Dios no se apuró a elegir el apóstol número 12. No echó suertes. Él esperó y fue a buscar a un perseguidor, a un asesino llamado Saulo de Tarso, para encontrarse con él y traerlo al apostolado. Dios fue el que eligió el medio. No era la suerte, no era ni siquiera la oración de ellos la que iba a causar eso, o citar la Escritura como la citaron. Fue el mismo Jesús que se encargó de ir a buscar a Pablo, sin ayuda de nadie. Solito fue Jesús y se presentó ante Saulo y le dijo: Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él fue directo, habló directamente. Pero los apóstoles estaban en esta práctica. Hechos 16 al 19 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Muchas veces lo hemos leído, pero uno de los mensajes que nos deja esto es que jamás Pablo y Silas negociaron los medios. Esta muchacha les estaba haciendo una promoción espectacular a ellos. Estaban llegando y se los señalaba: estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación.
Podría haber utilizado Pablo este método de la muchacha para que muchos seguidores vinieran a él. Vinieran a Pablo y Silas a escuchar el Evangelio. Sin embargo, Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio. Y el medio que Dios iba a utilizar para traer el Evangelio allá a Filipos no iba a ser una promoción linda, no iban a ser los afiches o los carteles luminosos, iba a ser la cárcel. Pero en esa cárcel ocurrió el milagro de los milagros. Presos convertidos al Señor. Un carcelero que se iba a suicidar, convertido al Señor con toda su familia. Testigos del poder de Dios. Y el medio no fue la promoción, el medio fue la cárcel. Pablo no negoció los medios de Dios. No le importó lo que iba a sufrir. Pero a él le desagradaba ese espíritu. Él rechazó ese espíritu. Lo mandó fuera de allá. Aunque lo señalaran, lo mandó fuera de esa muchacha. ¿Cómo podemos salir de la influencia de ese espíritu? ¿Cómo podemos salir fuera del radio de ese espíritu que anda bordeando la iglesia siempre, que se mete en la iglesia? Finalmente Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel. Así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje. Se dio vuelta Balaam. Dejó de mirar la recompensa, el fin personal, y miró el desierto. Balaam se arrepintió. Y no se puso a llorar Balaam, no se puso a pegarle al piso, no, se dio vuelta, dejó de mirar, cambió la actitud, empezó a dar frutos dignos de arrepentimiento. Cambió su manera de actuar. No le importó lo que le dijeran, perdió la recompensa, pero él se arrepintió, se dio vuelta. Como en todos los casos, el cambio de actitud, el arrepentimiento es fundamental en esto. Y quedó de cara al desierto. Su panorámica humana no era muy buena. Dejar de mirar los billetes y empezar a mirar donde no hay nada. Pero en realidad sí había. No se puede mirar, no se pueden servir a dos señores. Porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. No se pueden servir a nuestros intereses personales y a los intereses de Dios. No. Si yo soy creyente, dejo de lado mis intereses. Mueren mis intereses. Deben morir totalmente. Y debo vivir en los intereses de Dios. Y los intereses de Dios se van a contraponer en muchos casos con los nuestros. Pero si soy creyente, debo vivir para el Señor. Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10, la Nueva Traducción Viviente: Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Isaías 30:15: Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder, pero no quisisteis. ¿Qué significa quietud? Porque todo fue creado por Dios, existe por Él y para Él. A Él sea la gloria siempre, así sea. Y Hechos 1:8 dice: sin embargo, cuando venga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos,
no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quietud es reconocer que todo comienza y termina en el Señor. Es para Él. De Él, lo que cantábamos, por Él y para Él. ¿A dónde estoy yo? En ningún lado. De Él, por Él y para Él. Como en una profecía se dijo en un momento, yo no soy socio de Dios. No son mis intereses y los de Dios. Ahí un ratito mis intereses, otro ratito los intereses de Dios. No, son los intereses de Dios los que están acá. De Él, por Él y para Él. Y bueno, y si viviendo para Él me perjudico, es por Él, de Él, por Él y para... Y bueno, pero voy a tener que renunciar de Él, por Él y para Él. Es así. Nosotros elegimos. Miren, hermanos, esto es una iglesia, esto no es una secta. Acá no se va a obligar a nadie, nadie va a andar de detective privado, viendo qué hacemos, qué no hacemos, porque no es una secta. Pero si queremos estar, si queremos seguir perteneciendo a la iglesia, ser miembros, debemos vivir de esta manera. Si no, podemos seguir viviendo de la manera que nosotros queremos, con nuestros intereses o compartiéndolos con los intereses de Dios, pero fuera de la iglesia. Me lo digo a mí, se lo digo a usted, de todos nos decimos así, pero fuera de la iglesia. Acá no. Porque la iglesia es de Él, por Él y para Él. Debemos abandonar nuestros intereses para descubrir los intereses de Dios. Lucas 10, 38 al 42 dice, durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Porque María abandonó sus intereses. Marta pensó en sus intereses porque dijo, oye, ahí está Jesús, ¿qué van a decir de mí? Voy a arreglar todo, voy a limpiar, voy a hacer esto porque está Jesús. Y María podría haber pensado de la misma manera. Porque a Marta era algo fingido, era algo... No, en realidad no le interesaba. Lo que le interesaba era lo que realmente iba a pensar de ella. La casa, esto va a decir que soy esto, soy el otro. Y en realidad después se iba a ir Jesús y iba a seguir la casa igual. Pero María no le importó eso. Ella quería saber qué es lo que le interesaba a Jesús. Y dice, María la ha descubierto y nadie se la quitará. María descubrió que lo más importante era escuchar a Jesús. Escucharlo solamente. La razón de nuestra vida y lo que más nos duele en nuestra vida no debe ser, porque lo he escuchado muchas veces a esto, que una vez escuché una joven hace un tiempo atrás que dijo, la razón de mi vida es el servicio a Dios. También he escuchado la frase, a mí lo que me duele es no poder servir. Pero eso no es lo correcto. Lo que me debe preocupar
Y lo que realmente debe ser lo primero en mi vida es saber qué es lo que quiere Jesús. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Conocer a Jesús, sus intereses, conocerlo a Él. Pablo lo entendió desde un primer momento. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no ofreció, Señor, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer... No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tuvo 3 días sin hacer nada, ciego, sin comer, orando, hasta que llegó un discípulo llamado Ananías que le dijo, él era el instrumento escogido de Dios para llevar su palabra en presencia de gentiles, de los gobernadores y de los reyes de la tierra. Y que su ministerio iba a estar marcado por el padecimiento, por el sufrimiento. Pero Pablo esperó. ¿Qué es lo que Jesús quería con él? Descubrió la mejor parte, la que no le será quitada. Eso es estar en quietud. Y no está hablando de vagancia, no está hablando de tirarnos al abandono, no. Está hablando de saber qué es lo que quiere Jesús. De que hagamos lo que quiere Jesús, no lo que queremos nosotros hacer. Jeremías 6:16 dice, el Señor le dio el mejor consejo. Pregunten dónde está el buen camino, las instrucciones justas en las que antes se orientaban, y vuelvan a vivir conforme a ellas. Ya verán lo bien que se sentirán por ello. Pero responden, no, estamos bien así. Jeremías 6:16 en otra versión dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Necesitamos volver al aposento alto donde todo comenzó. Las sendas antiguas no es decir, bueno, necesitamos volver al principio del comienzo de esta iglesia, no, o al comienzo de la otra iglesia, o de la otra, si hemos pertenecido a otra congregación, no, es volver a Jesús. Volver al aposento alto es volver a Jesús, porque el que nos puede dar la certeza de las sendas antiguas no es la experiencia vivida antes, no es el pasado, es Jesús por medio de su Espíritu Santo. Porque el que fue testigo de todas esas cosas, de la crucifixión, de la resurrección, de la vida, de la primera iglesia, de todo, es el Espíritu Santo. Y Él conoce todo lo de Dios. Necesitamos volver a Jesús, en una palabra. Volver a Jesús. Y reconocer que todo es de Él, por Él y para Él. Eso es quietud. Volver a Jesús. Volver al origen, al que dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que vivió, murió y resucitó, y aquí que vive por los siglos de los siglos. Hay que volver a Jesús. La senda antigua es Jesús. Es volver a buscar a Él, a depender totalmente de Él. Eso es volver a Jesús. De esa manera podemos abandonar a este espíritu que ha estado influyendo en nosotros. Dios nos está advirtiendo, debemos ser sinceros. Si Dios está hablando de esto es porque esto se está moviendo. Pero no debemos dejar que avance. Debemos volver a Jesús, volver al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos.